Hola, este programa es Palabra, Espíritu y Vida y bienvenido una vez más a la continuación de Efesios, el libro de Efesios. Un tiempo atrás terminé en el capítulo 2 y empecé la versión de inglés. Ahora vamos a regresar a la versión de español en el capítulo 3 de Efesios, la cual se titula El plan secreto de Dios. Dame como unos 5, 10, 15 minutos para que así podamos comer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí es el Espíritu que nos da vida. ¿Sí? Amén. Eso dice el plan secreto de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, cuando pienso en todo esto. Esto es el apóstol Pablo escribiendo de la cárcel, diciendo, cuando pienso en todo esto. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial entenderles su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes le escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí lo que yo disfruto es que tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Y después la parte que Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, significa a los años, miles de años antes de ahora, ¿verdad? Dice, o antes de Jesús, ¿verdad? Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, después de Jesús, hasta el día de hoy, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, la cual existe hoy en esta tierra, está en todo lugar y está usándonos a todos nosotros como vasos de barro para leer esta palabra en voz alta. ¿Cómo más la gente no escucharán si alguien no lo lee en voz alta y les predica? ¿Qué predicamos? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que ya está escrito. Dice, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Yo le doy gracias a Dios por ese misterioso plan, ¿verdad? Que vamos a ver cuál es el plan misterioso que Dios tiene, ¿verdad? Dice en el versículo 6, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Ahora vas a descubrir cuál es el plan de Dios en lo siguiente. Dice, tanto los judíos, los puertorriqueños, eso no está aquí escrito, los mexicanos, los hondureños, vamos a decir todos los estadounidenses, toda raza donde tú seas va a ser incluido en esto, ¿verdad? Dice, como los judíos, como los gentiles que creen en la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Aquí el Dios no tiene excepción hoy en 2025. Este misterioso plan es para todo el que está escuchando el video. Dice que ambos pueblos, mira, aquí cuando dice de judíos y gentiles, judíos en ese tiempo eran los creyentes y los gentiles eran como, la gente los consideraban como paganos, como pecadores, ¿verdad? Como que los judíos no lo aceptaban porque no obedecían, ¿cómo decir? No eras de esa raza. Hay muchas razones en las cuales no quieren entrar porque eso tomaría mucho tiempo de estudio. Pero para mantenerlo simple, judíos, creyentes, los gentiles, los menospreciados, ¿verdad? ¿Cuánta gente, la gente son miradas como menospreciadas en las calles, ¿verdad? En los barrios, que usan drogas o que están no tienen donde vivir y andan con sus bolsitas, ¿verdad? La gente les pasan por el lado y ni los saludan ni les platican, ¿verdad? O si les pasan por el lado le cogen miedo como si les van a hacer algo. Esa gente, la gente que está en esas situaciones están pasando por su propio problema o situación.
Y tú crees que esa gente no eran como muchos viviendo bien. Por eso es que no podemos mirar a esa gente así, porque mucha gente que son considerados menospreciados. Un día Dios lo permite que tú lo pases para que cuando tú estés con esas bolsitas también, o estés en la calle donde no vivir, ahí te vas a recordar cómo era que nosotros tratábamos a las personas que pasaban por ese proceso de su vida, ¿verdad? Entonces aquí dice, mira, dice aquí, y el plan de Dios consiste en esto, lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, todas las personas que están escuchando esta palabra, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Mira, ¿sabe por qué Dios mandó a su único hijo a esta tierra? Él lo mandó a esta tierra para todo aquel que creyera y confesara en Jesús como su Salvador será salvo. Él no vino a dar su cuerpo y morir para algunos preferidos o algunos que tienen las sillas de al frente. ¿Cómo vamos a decir? En lugares de reuniones que tenemos las sillas del frente nada más reservadas para las personas especiales. Mira, el Señor murió para todo el mundo entero. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, el apóstol, mira, Dios fue el que más usó, pero él aún no se considera gran persona. Mira lo que el apóstol Pablo dice de él mismo en el versículo 8. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, de su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Tú, si estás escuchando, hay un tesoro inagotable. Ese tesoro es Jesús. Nosotros simplemente somos los que predicamos o hablamos de la palabra de Dios o la leemos en voz alta. Somos simplemente un vaso que contiene un tesoro. Pero la importancia y lo que es más valioso en nosotros es lo que contenemos, que es el mismo Jesús a través de su Espíritu Santo. Versículo 9 dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Desde por muchos años, ¿verdad? De que fue que la creación del mundo, Dios tenía este plan escondido, pero cuando se fue revelado, cuando Dios mismo bajó como hombre, murió y resucitó, ahí fue cuando desde aquel tiempo empezaron a decir, ese sí era el Hijo de Dios, pero no lo creían cuando lo crucificaron. Pero hoy tenemos el privilegio, ¿sabes? No estamos pasando por los tiempos de ellos. En el tiempo antiguo, la iglesia pasaba por persecución, los colgaban, los quemaban. Todos los que confesaban a Jesús como creyente, eso los mataban, ¿verdad? Pero en el día de hoy tenemos el privilegio de tener edificios, de poder trabajar, tener una buena vida, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que darle gracias a Dios que como tenemos el privilegio de carros para movernos, ellos evangelizaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a pie o en barco, o si no en camello, no sé cómo, pero era bien difícil. Y hoy que tenemos tantas formas de movernos de punto A a punto B, debemos ser agradecidos para compartir este misterioso plan, este misterio de que Jesús es el Señor, de que Jesús vino, murió y resucitó para ti y para mí, y llevarle ese evangelio, ese plan, ese tan precioso de Dios a otras personas para que ellos crean, ¿verdad? Mira, el versículo 10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Mira lo que dice, no está hablando del presidente o del gobernador o las posiciones del gobierno aquí en la tierra. Está hablando
para nosotros levantar guerra contra todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Eso está hablando sabiduría de todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, ¿verdad? Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay en estos momentos, ahora mismo cuando estoy hablando con ustedes en video, hay gobernantes y autoridades invisibles en los aires, pero son del maligno, son de Satanás, ¿verdad? Los ángeles caídos, cuando se rebelaron contra Dios, hoy no los ves, pero existen. ¿Por qué tú crees que estamos en el estado que estamos ahora en Chicago, o sea la ciudad donde tú vivas ahora, o en cualquier país, de tantas cosas malas que están sucediendo? Es porque el enemigo, como ya fue vencido en la cruz, más de 2000 años atrás, Jesús murió y lo crucificó en su propia carne en la cruz. Cada gota que de sangre cayó en la tierra fue derramada para ti y para mí. Este es el único evangelio, y yo lo puedo predicar todos los domingos, todos los días, o vamos a decir todo el tiempo hasta que Él regrese, porque es el evangelio que va a llevar a las personas a confesar. Y mucha gente saben, pero tienen que ser recordados, o aún muchos que no saben tienen que ser anunciados a ellos. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, dice el versículo 12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Tú sabías que cuando Cristo, en los tiempos antiguos, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, ¿verdad? Aarón y su familia, yo creo que era otra persona más. Pero hoy en 2025 todos podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es Jesús mismo. Podemos estar en su presencia, podemos ahí derramar todas nuestras cargas, podemos decirle a Él: perdóname, Señor Jesucristo, por este día tan terrible que yo te ofendí. O sea, por decir, si estás enfermo, puedes ir directamente donde Él y decirle: Señor, sáname, si es tu voluntad. Muchas veces no nos sana el Señor, pero aún si no nos sana, y aún si todavía sigue en pecado, puedes decirle a Él: Señor, yo sé que no he alcanzado tu satisfacción, pero Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador, y yo creo que el trabajo que tú estás haciendo de transformación en mí, tú lo terminarás. Y cuando tú confiesas esa palabra de vida, es la palabra de la espada, es la cual uno pelea contra el enemigo, y el enemigo tiene que huir. Y ahí empieza la transformación. Recuérdate que la transformación de nuestras vidas no es con nuestras propias fuerzas. Eso es a través del Espíritu Santo, y el Señor tiene su propio plan. A veces no lo vamos a entender por qué suceden estas cosas a mí o afuera de nosotros, y decimos: Señor Dios, ¿por qué? Y el Señor es porque Él es como Él decirnos a nosotros: yo soy Dios y no tengo explicación. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Tú sabes, hay algo que ya está establecido antes de la fundación del mundo, antes de nosotros nacer. Él ya tenía todo planeado. No es algo que puedo explicar, porque solo Dios lo puede hacer. Dice el versículo 13 y último, dice: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Si tú estás escuchando, no te desanimes si tú no ves cambio en tu vida. Este varón que tú ves aquí estuvo perdido en las calles, en las pandillas, en drogas, en un montón de cosas que yo de lo que me mereciera la muerte, al infierno. Pero el Señor, a través de su misericordia, me levantó de una ambulancia sin vida, para yo poder estar aquí hoy diciéndote que Jesús viene pronto. Mira lo que dice la parte B, la última parte del versículo 13. Mi sufrimiento es por ustedes. Jesús sufrió por ustedes. El sufrimiento aún de Pablo en la prisión
para escribir esta carta fue para nosotros, porque fue la voluntad de Dios. Y después dice, así que deberían sentirse honrados. Qué honroso es por muchas personas que hoy en día, o vamos a decir en ese tiempo, han pagado un precio de sufrimiento por el Evangelio. Hasta aquí mi parte ha llegado hasta el versículo 13. Vamos a continuar en el próximo video sobre el título Pablo ora por crecimiento espiritual. Vamos a orar. Si tú no conoces a Jesús, o estás pasando por una adicción, o estás pasando por algún problema, alguna cosas que pecado o algo que en verdad que no te da paz y no puedes y pierdes mucho sueño, o lo que sea que has hecho en tu vida, no me interesa lo que sea, no es business mío, pero sí podemos ir directamente. Dice la palabra, donde hay 2 o 3 de acuerdo en el nombre de Jesús, Él está presente. Vamos a orar juntos porque somos 2. Si tiene que haber alguien escuchando allá afuera, vamos a orar juntos. La oración de que Jesús dijo, oren de esta forma a sus discípulos. Él le dijo el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Conocen eso? Por lo menos podemos comenzar con eso. Tú sabes, porque en esa oración está todo incluido para la salvación nuestra hacia Jesús. Gracias. Pues vamos a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el pan, Señor, cada día. Perdónanos por todos nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden o pecan contra nosotros, así como tú nos perdonaste a nosotros. Padre, te pedimos que nos liberte de toda tentación que han de venir. Padre, te pedimos que nos liberte y nos libres del enemigo Satanás, que lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, te necesitamos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, morir y resucitar para dejarnos hoy el Consolador, el Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Comparte este video para que otras personas puedan escuchar y saber que Jesús, el Verbo, es Jesús, la cual se hizo carne, y Él nos da vida. Gracias. Dios les bendiga. Amén.